Hola, hola mis niños, buenos días. Bienvenidos a esta su clase de geometría. Vamos a estar viendo hoy nuestra clase número 8 de la semana 18 y por favor les pido que estén bien atentos a este video y que por favor lo puedan ver hasta el final, verlo completico. Nosotros vamos a estar viendo hoy lo que son nuestras figuras tridimensionales. Ya nosotros habíamos visto nuestras figuras planas o figuras bidimensionales, que quería decir que tenía solamente dos partes, o sea, un lado y un ancho, ¿cierto? O un largo y un ancho. A partir de esas figuras planas es donde salen mis figuras tridimensionales. ¿Por qué? Porque resulta que las figuras tridimensionales, pues como su nombre lo dicen, son aquellas que tienen tres dimensiones. Además de tener el largo y el ancho, estas ahorita van a tener una altura, ¿cierto? Normalmente, si nosotros nos fijamos, podemos ver que a partir de la construcción o a partir de la ilustración de mis figuras planas o mis polígonos, que ya los habíamos visto anteriormente, es donde pueden nacer o se pueden construir este tipo de figuras tridimensionales. Como se los digo, son figuras que además de tener un largo y un ancho, tienen un alto, ¿verdad? Lo que los hace ocupar un lugar en el espacio, ¿cierto? Tener un volumen, ya no son planos. Entonces, por eso nosotros reconocemos estas figuras como cuerpos geométricos. Resulta que esos cuerpos geométricos nosotros los podemos identificar porque tienen tres elementos muy básicos. En realidad son cuatro, pero ahorita les explico por qué solamente vemos tres. Resulta que el primer elemento que tenemos se llama cara, ¿cierto? Y la cara es como lo estamos viendo en nuestra figura, es esta de acá, es una superficie plana que limita el cuerpo geométrico, como lo veíamos anteriormente, en este caso la figura plana que comprende este cuerpo geométrico es un cuadrado, ¿verdad? Si lo tomamos solito es una figura plana, ¿cierto? Por eso hablamos de cara, porque es solamente una cara ya que comprende varias caras en mis cuerpos geométricos. Tiene otra parte que se llama aristas. Como lo vemos aquí en la imagen, la arista, ¿cierto? Son las líneas que hacen o que se forman cuando se juntan dos figuras geométricas, ¿cierto? O se juntan dos bordes de mis caras. ¿Qué quiere decir? Que esta línea que está acá es una arista, esta línea que está acá es otra arista, esta línea que está acá es otra arista, esta línea es otra arista. ¿Por qué, chicos? Porque hacen, por ejemplo, que esta cara se junte con esta cara, entonces me forma una arista, o esta cara se junte con esta cara y me forme esta arista, ¿sí? Es la unión o es la junta de dos caras o de dos figuras geométricas planas. También la comprende las vértices. Las vértices es el punto que une tres o más caras de mis cuerpos geométricos. Normalmente yo los puedo distinguir, ¿cierto? En estas puntas. Veámoslo en esta parte de acá que está más visible. Es donde se pueden unir tres o más caras. Ah, pues claro, aquí lo veo claritico. Mire, una, dos, tres caras. Cuando ellas se juntan, me forman este punto de acá que se llama vértice, ¿cierto? Donde se juntan las tres caras, tres o más caras pueden ser, de mi cuerpo geométrico. ¿Por qué hablaba yo de cuatro partes? Porque resulta que hay una que se conoce como base, ¿cierto? Pero si lo vemos en esta figura como tal, nosotros no podríamos decir cuál es la base, porque en realidad estaríamos utilizando cualquiera de mis caras para cogerla como base. Pero entonces se debe de tener en cuenta que además de estos elementos hay otros cuerpos geométricos que utilizan sus bases. Ahora bien, estos cuerpos geométricos, ¿cierto? Son conocidos como prismas, ¿cierto?
Vemos los que están aquí. ¿Por qué prismas? Ah, porque los comprende una altura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es un prisma, pero es un prisma ¿con qué forma? Muy bien, lo estamos viendo acá con un rectángulo. Entonces se llama prisma rectangular porque su figura de base, ¿cierto? Su figura plana de base es el rectángulo, como lo vemos, ¿cierto? Resulta que él tiene dos cortes, dos largos y dos cortos, ¿verdad? Pero si lo vemos, está formando es un rectángulo como tal. En realidad, para formar mi prisma rectangular, necesito 6 caretas, ¿cierto? O 6 caras, que son las que me forman mi prisma rectangular. Luego tengo mi pirámide triangular, ¿cierto? Que es esta que tengo aquí seguidita. Resulta que mi pirámide, como lo vemos, su figura base es el triángulo, ¿cierto? Está conformado por 3 triángulos, que son los que forman sus lados o sus caras, ¿cierto? En esta parte de acá, 1, 2, 3, ¿cierto? Perdón, 4. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Estos triángulos de aquí arriba son conocidos como triángulos isósceles, ¿cierto? Pero su base, en la parte de abajo, tiene un triángulo equilátero. Ya sabemos las diferencias, ¿no? Entre los isósceles y los equiláteros. Aquí tenemos esa combinación de triángulos equiláteros con triángulo isósceles. Y en esta parte, en este otro prisma, es conocido como cubo y su figura de base es el cuadrado, como lo estamos viendo, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Está conformado por 6 caras. Cada una de ellas es cuadrada, ¿cierto? Porque vemos que su figura base es el cuadrado. Ahora bien, algunos de esos cuerpos geométricos también son redondos. Ah, ¿qué quiere decir? Pues que mi figura base, ¿cierto? O mi figura plana es el círculo. En esta parte de aquí son conocidos como esfera, cilindro y cono. Si vemos, por ejemplo, la esfera no tiene base, ¿cierto? Porque es totalmente circular, entonces no tiene base. Pero en cambio mi cilindro y mi cono sí tienen base. Y su base son círculos, como lo podemos ver. El cilindro está equipado o está conformado por 2 círculos, 2 caras circulares y por un rectángulo, que es el que se une a mi base circular formando un cilindro. Ahora, en la última figura que tenemos aquí es el cono y su base, también es circular. Por eso se llama que son cuerpos redondos, porque su figura base o su figura de impacto es el círculo, ¿ya? Eh, estas figuras, chicos, o estos cuerpos geométricos, todos ellos hacen parte de nuestra cotidianidad, ya que estas formas las tienen muchos de los objetos que nosotros tenemos que nos rodean, ¿verdad? O que son muy elementales en nuestra casa. Yo quiero que de pronto hagamos una asociación con la imagen que estamos viendo, como la pirámide, pues la podemos ver con las pirámides de Egipto, ¿cierto? Un cilindro puede ser representado en un tambor, mi cubo en un regalo, ¿cierto? Mi prisma rectangular está representado en un lingote de oro, mi esfera es un balón de baloncesto y mi cono, como lo estamos viendo aquí, en una chocita o en una carpita de camping. Como siempre, mis amores, gracias por su atención. Espero que todos estos aprendizajes sí los estén asimilando, sí estén haciendo los reconocimientos y que puedan identificar cada uno de estos cuerpos geométricos en las cosas que tienen en su cotidianidad. Yo en la plataforma les dejo el contenido y les dejo la tareita para que me hagan de esta clase. Como siempre, mis amores, extrañándolos mucho, cuídense y chao, chao.